Lo que están viendo ahora en este esquema es una síntesis de cómo ha evolucionado el pensamiento, esto para todos los tipos de pensamiento científico, incluyendo para el pensamiento de la disciplina de la psicología, el pensamiento de las ciencias de la educación. Para toda la reflexión científica, uno puede decir que existen estos cuatro elementos, o estas cuatro fases, o estos grandes cuatro eh, agrupamientos de esta filosofía de la ciencia. Hay una clásica que también está, que ustedes la van a encontrar en nuestro, actualmente, que tiene que ver con la idea que el mundo real es uno solo, por lo tanto la realidad educativa es una sola, y nosotros como profesionales de la educación o profesionales de la psicología, lo que hacemos es buscar el mejor camino para llegar a ese conocimiento. Lo que hicieron estos clásicos de este pensamiento eh, científico en general, es tratar de, o sea, lo que se hizo, o la gran contribución que hizo René Descartes, iniciada entonces este proceso de la modernidad, fue crear el objeto y el sujeto. Recuerden que ante todo era, en el pensamiento medieval occidental, la naturaleza era también la manifestación divina. Entonces ahí las esferas no estaban separadas. Lo que hace Hume, o perdón, lo que hace Descartes en esta primera etapa del pensamiento científico, es decir, mira, existe un objeto y un sujeto. ¿Y cómo se llega y cuál es el mecanismo que crea René Descartes para mostrar esto? Es decir, mira, eh, yo sé que el mundo objetivo existe, pero cuando crea el sujeto lo crea bajo la siguiente premisa. Dice, mira, yo creo que no estoy, o sea, yo puede ser que yo desconozca o que yo esté soñando la realidad y que la realidad no sea lo que yo vea. Descartes era terriblemente desconfiado respecto de, porque además, siendo joven, era medio religioso, y entonces decía, ¿cómo pensar que no somos el sueño de un gigante maligno y entonces nosotros somos solo una imaginación? Y entonces ahí crea lo que muchos psicólogos después crean también, es un constructo para darle sentido a la realidad. Entonces dice, mira, si bien no me atrevo a decir cómo soy, porque puede ser que mis ojos me engañen, solo sé entonces, o si pienso, entonces el constructo quiere decir que existo. Y el solo hecho de estar reflexionando, independientemente si la realidad que estoy viendo es la propia realidad directamente o no, el solo hecho de que yo piense, entonces da cuenta y entonces emerge el sujeto, pero emerge el sujeto liberal, no el sujeto colectivo, emerge la individualidad, un sujeto centrado en la persona, en cada uno de nosotros, como actores individuales. Esa es la separación entonces que hace este primer filósofo de la ciencia, que es René Descartes, cuando crea. Y lo que tengo que hacer, dice, es crear un mecanismo, un método para poder conocer la realidad, que puede ser que no sea directa. Hume, proveniente del mundo más anglosajón, de la Inglaterra de esa misma época, ya no se hace esa pregunta, no crea ese constructo, confía directamente en la inducción, es decir, el mundo es lo que ven mis ojos. Puede que hayan ojos distintos, pero en general vamos a decir que un árbol es un árbol. Y entonces es más empírico el razonamiento de Hume. Pero los dos comparten esta separación entre objeto y sujeto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es un camino para llegar a la realidad. Eso es lo que se conoce como el método científico, ¿no es cierto? El método científico es el esfuerzo por tratar de dominar los hechos de la vida física, pero también los hechos sociales. Es decir, nosotros como sujetos individuales, nuestro esfuerzo es tratar de conocer y dominar entonces los hechos sociales y los hechos naturales. La labor de los
psicólogos, de los sociólogos, de los pedagogos, es dominar el hecho social, la, la, las relaciones, y prevenirlas y modificarlas, etcétera. Esa es la función, de la misma forma como se manipula la materia. Y entonces estos primeros esfuerzos van por allá. En nuestro sistema educativo, ese primer paradigma todavía está presente y en estas dos caras, en una cara más empírica y en una cara de más de un metaconocimiento, de tratar de construir constructos más cualitativos para llegar a la verdad. Pero todo se sostiene, pero también se sostiene en que la realidad sería una cuestión estable, dada, hecha y general. La solución de la escuela de Punta Arenas sería más o menos la misma de acá, a menos que yo encuentre una variable que esté afectando. Ahora, hubo un periodo bastante corto donde aparecen lo que se conoce en la filosofía de la ciencia como el idealismo alemán, eh, y el idealismo alemán lo que dice, mira, Kant, por ejemplo, cuando sostiene sus dos obras más grandes, la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura, lo que dice Kant, entonces, es que mira, es imposible, y aquí está hablando de un sujeto más grande que el sujeto individual, es imposible que la humanidad conozca la verdad de las cosas o la realidad. Kant lo que dice, lo que sostiene en su crítica a la razón pura, es que primero tenemos que tener el conocimiento para poder conocer la realidad. Entonces, la lógica, la epistemia, la filosofía científica de Kant es, mira, yo soy en el fondo como un computador, si a mí no me dan las claves para poder conocer la letra A, yo no la voy a poder ver. Es decir, si yo no puedo, si a mí no me explican cómo, si no me entregan el conocimiento para poder conocer, no puedo conocer. De alguna forma es lo que después Maturana, ¿se acuerdan? En el año 73 con Varela hablan de la autopoiesis, como mecanismos que están cerrados pero que aprenden. Eso es más o menos la visión de Kant. Es como que estamos impedidos epistemológicamente de conocer la realidad. Solo, dice Kant, conocemos el reflejo de la realidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la escuela, si es que fuésemos kantianos, cuando un profesor nos habla, mira, nosotros lo que tenemos que decir van a ser bien, bien. Estos son los reflejos de la realidad, pero no necesariamente en ese discurso está la realidad misma. No, no hay realidad misma ahí. Lo que hay son estas manifestaciones de la realidad. Pero va tan allá, Kant, que incluso la vida cotidiana del mundo sensible, de la naturaleza, también es una expresión de la realidad. Lo que uno ve es el conocimiento que tiene del árbol. Pero pasaría lo siguiente, si yo pierdo la vista o si yo nazco sin ver y de un día para otro, cuando tengo 50 años, me dan la posibilidad de ver y entonces activan todas mis células, mi cerebro no tiene el aprendizaje de la visión. Entonces, como no hice el aprendizaje, como no tuve el conocimiento, yo no sé si ese bus se viene acercando hacia mí o si se está agrandando. Entonces podría ahí tener confusiones porque no tengo el aprendizaje previo. Es decir, desde la perspectiva de Kant, por ejemplo, en primero, junto con otorgarle la vista a las personas, habría que otorgarle el conocimiento para que el cerebro tenga el conocimiento previo que necesita para interpretar el mundo sensible. E interpretarlo como nosotros lo vemos, no como lo ven los marcianos, como lo ven otros seres que, es decir, ¿cómo hacemos esa parte? Ese es el pensamiento en la crítica a la razón pura de Kant. Y por lo tanto, de alguna forma, es también un pensamiento para su época y actualmente también los neocantianos, es un pensamiento que también libera un poco del amarre de una realidad dada, fija y que está separada de la humanidad.
Kant la empieza a juntar porque las representaciones de la realidad también vienen con uno. En nuestro paradigma educacional, en realidad no llega kantiano. Se fijan que la realidad educativa es una sola y en general hay gente que tiene opiniones distintas, pero en los documentos oficiales o en las tendencias o en el paradigma dominante se habla de un solo camino, de una sola realidad, como si esa fuera la realidad misma. Hegel va al extremo entonces, y después por eso que en la perspectiva filosófica y filosófica económica de Carlos Marx se apoya en él, porque Hegel va más allá, y entonces lo que dice que no es que, discutiendo con Kant, no es que la realidad nunca la podamos conocer. En realidad, dice Hegel, la realidad no la podemos conocer nunca, porque la realidad la producimos nosotros mismos. El pensamiento dialéctico hegeliano, no el pensamiento dialéctico que posteriormente desarrolló Marx, pero el pensamiento hegeliano original es que en algún momento este espíritu humano entonces se va a dar cuenta que los átomos existen en la medida que uno los crea, pero en realidad son solo convenciones y creaciones humanas. El mundo crea. Es bien curioso porque ahí también se apoyan ciertos tipos de nihilismo, es decir, uno crea la realidad. Uno es productor completo de la realidad y entonces no hay separación entre objeto y sujeto, es una misma cosa. Es el espíritu que se ve de una forma distinta, pero en el fondo es el mismo espíritu el que se desconoce a sí mismo. Es un pensamiento, una propuesta para la época bien compleja, pero que después, por ejemplo, cuando uno sostiene posteriormente, años después, que la realidad la crea el lenguaje, entonces también tiene bastante de estas tradiciones de este idealismo alemán. Ahora, estos señores piensan en un momento donde a la ciencia empírica le iba muy bien, y entonces por lo tanto quedó como un paréntesis este idealismo o como idea, y por eso se le pone como idealismo. Te fijas, de alguna forma ese idealismo apela a una descalificación. Posteriormente el pensamiento, entonces este pensamiento epistemológico del desarrollo científico dice, mira, ya sabemos que la ciencia es la mejor forma de conocimiento, aun cuando, si se fijan, no hay acuerdos, porque no se pudo demostrar en realidad si es que efectivamente hay realidad o no. Para algunos sí, pero esa discusión sobre el saber quedó sin respuesta. Hasta el día de hoy no hay respuesta. Para algunos operamos como si la realidad fuera una cosa concreta, y otros también operamos como si la realidad tiene mucho que ver con la forma en que la humanidad o los humanos, de manera colectiva e individual, se vinculan con el mundo o con la otra edad, por llamarlo de alguna forma. Esa respuesta o esa pregunta queda postergada, pero ¿por dónde va entonces el pensamiento? Por tratar de ver cuál es el mejor método científico. ¿Será el cualitativo? ¿Será el cuantitativo? ¿Será etcétera? Y entonces ahí hay unas discusiones. En general, lo que nosotros opinamos o lo que ha quedado o que lo que ha tenido más fuerza dentro de las comunidades científicas, independientemente si son científicos sociales o científicos de las ciencias naturales, es que el mejor modelo de ciencia para llegar a conocer la realidad es el método hipotético deductivo. Y entonces lo que uno hace cuando uno hace su tesis de pregrado o de posgrado es que uno genera una hipótesis, después va a la realidad de manera cuantitativa o cualitativa y deduce la tesis. Y entonces ese juego de partir desde una tesis, o sea, de partir desde una hipótesis hasta llegar a la tesis, es lo que se conoce como este método hipotético deductivo. Han habido cambios en el tiempo, pero más o menos se han mantenido estas dos mismas. Y otro que es más inductivo es creer efectivamente que la realidad sigue siendo una cuestión dada, y entonces, por lo tanto, como dicen algunos periodistas, la realidad está en los hechos, como que los hechos siguen separados del sujeto, y uno no puede, y entonces uno
en metodologías cuantitativas y también a veces en metodologías cualitativas, uno dice recolección de datos. Se fijan como que los datos están botados y uno lo único que tiene que hacer es ir a capturar la verdad. En cambio, si uno estuviera en una perspectiva un poquito más cualitativa, diría que uno va a producir, o más del idealismo alemán todavía, uno diría, mira, yo produzco datos porque yo tengo una forma de ver la realidad, soy ecologista, etcétera, y entonces seguramente las conclusiones que yo voy a llegar no van a ser las mismas. Esa es una tercera, en otro periodo grande que se muere, y por eso que recién llegamos a esta teoría de paradigmas de Thomas Kuhn, porque no se pudo saber, no se conoce todavía de verdad, si ustedes lo ven en internet, en Google al día de hoy, cuál es el verdadero método científico, no se sabe, hay solo discusiones, y se empiezan a hacer esa búsqueda de cuál es la verdadera forma para conocer la realidad social, la realidad educativa, cuál es la mejor forma, entonces nos vamos a dar cuenta que incluso los esotéricos que no necesitan método hipotético deductivo o otros tipos de epistemologías podrían decir, mira, para la educación la mejor forma es esta. No hay, la ciencia tuvo dificultades racionales, utilizando sus mismos criterios racionales, este método científico, para dar cuenta, para decir, para consensuar un método. No tenemos método. Entonces, como no tenemos método, lo que hicieron algunos filósofos, estos epistemólogos, para ver cómo salir de este enredo, dijo, mira, ya sabemos, no sabemos cuál es el método, pero lo que sí sabemos es que hay científicos y que la cuestión está progresando. Y que se supone, entonces año 1960, que el mundo sigue progresando, que ahora tenemos máquinas que hacen labor, etcétera, tenemos un mundo que lo seguimos manipulando, etcétera. Podemos predecir y estamos a punto de llegar a la Luna. Entonces, lo que propone Thomas Kuhn, que fue este primer, y aquí le ponemos un filósofo de la historia de la ciencia, pero lo que en realidad está buscando es mirar la práctica científica. Entonces, ¿cómo actúan los científicos en la práctica? Y entonces ahí recién es donde aparece esta teoría de paradigmas, porque lo que dice, y ahora voy a cambiar otro día podemos conversar sobre estas separaciones o anarquismo epistemológico que también está puesto en la educación, que es lo que propone, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre, Paul Feyerabend. Entonces Paul Feyerabend lo que dice es que en realidad, sobre todo cuando se refiere a la escuela, es en este anarquismo epistemológico, dice, si no sabemos que la ciencia es la mejor forma de conocimiento, entonces ¿para qué tenemos escuela? No sé si me explico. Si no somos capaces de decir este es el método científico para conocer la realidad educativa, y entonces ¿para qué? Entonces, en este anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, lo que hay entonces es decir, mira, la escuela es solo un aparato ideológico. La escuela es solo una forma de dominación. Lo que no hay que hacer es ir a la escuela. Y entonces ustedes van a encontrar que en los años 60, 70 se levanta también un gran movimiento. Iván Illich, por ejemplo, uno de los, yo diría que adscribe a esta tradición, les puedo dejar el libro, es bonito, y entonces lo que él sostiene es que no hay que ir a la escuela o hay que destruir la escuela porque la escuela es un reproductor de muchas mentiras, en realidad. No es una escuela para la liberación. Bueno, esos son estos programas de investigación científica, es una acomode, una respuesta a esta gran teoría de los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas para que los veamos? Entonces hago este siguiente dibujito y entonces este sería, si nosotros queremos analizar el paradigma de la educación chilena hoy, y si su proyecto de título sería, o cualquier otro paradigma, pero como estamos en este curso de educación, digamos, mira, quiero mirar el paradigma educativo, cómo opera, y ahora 1962, Thomas Kuhn diría lo siguiente, mira, los paradigmas operan de la siguiente forma, estos puntitos somos nosotros,
los científicos, los estudiantes, los profesores. Y entonces esto que está en azul es el paradigma. Entonces un círculo, y al interior del paradigma hay un sistema de creencias, de prácticas y de teorías, que este es el núcleo del paradigma, esa N que puse ahí. Y entonces, lo interesante es que cuando analiza la práctica de los científicos sociales y físicos, entonces dice, mira, lo primero es que los miembros de un paradigma no operan de manera individual. Es decir, cuando uno mira a los que a las personas que hacen una reflexión pedagógica o que son expertos en educación y que sacan un texto y que lo escriben y que uno se sorprende y dice que es genial esto, en realidad Kuhn lo que dice, no, mira, él fue el primero en escribirlo, porque los científicos, los expertos en educación operan no de manera autónoma, sino que en comunidades. Nunca se opera de manera aislada. Ahora, uno puede estar consciente o inconsciente, pero uno se agrupa en comunidades y uno dice, oye, tú estás pensando lo mismo que yo, porque van a los mismos congresos, porque se juntan en los mismos lugares, porque tienen una misma práctica, porque comparten una misma teoría, una forma de ser también. Entonces, el paradigma no es solo una agrupación de teóricos cognitivos o que tienen un dominio conceptual de temas, sino que también son dominios de prácticas, son dominios de creencias. Y entonces uno podría hacer un análisis de la situación educacional chilena para identificar las características de este paradigma. Pero para identificar las características de este paradigma, entonces, o de este paradigma dominante, vamos a decir que, como primera condición, dice Thomas Kuhn, los miembros, o sea, los paradigmas o los científicos operan en comunidad, no operan de manera individual. Entonces, los genios no existen o existen de manera relativa. Hay otros genios al mismo tiempo, lo que pasa es que uno fue más rápido que el otro, pero como operan igual, están compartiendo cosas. Pueden haber algunos que tengan ciertos atributos, más tiempo, más ganas, etcétera, que aparentemente son, pero dice que ahí hay un discurso patriotero, dice Thomas Kuhn, de estos científicos. En realidad, eh, igual habríamos tenido bomba atómica en más o menos en el mismo año, independientemente de si existe o no existe el cerebro de Albert Einstein, porque habían otros personas, otros miembros de esta comunidad, de este paradigma, trabajando en lo mismo. Esa es una primera condición del paradigma. Lo segundo, y esto también dejó un problema en esa época terrible, porque lo que sostiene, después con una regla, después va arreglando los prefacios de su primer libro. El libro se llama, si es que no lo han visto todavía, está en español y es muy citado, sobre todo en los proyectos de titulación, la estructura de las revoluciones científicas. Es el título con el que presenta esta idea de paradigma Thomas Kuhn. Entonces, los miembros de un paradigma operan de manera dogmática y a diferencia de lo que nosotros pensamos, el científico no está dispuesto a conocer la diversidad. Opera, es decir, en términos para darle un ejemplo, cuando uno ve un objetivo de investigación definido por cualquier tipo de investigador educacional o un investigador que está vinculado a la psicología o a la psicología social, si uno mirara los objetivos de sus proyectos de investigación, como que está incluida la respuesta, como que ya sabe a dónde va a llegar, porque efectivamente lo que está haciendo es actuando de manera dogmática para justificar lo que a priori ya sabe. Ahora, en unos casos es más consciente y en otros casos opera de manera también inconsciente. No es que uno quiera voluntariamente manipular los datos. Lo que pasa es que si se fijan hay algunos científicos que están más cerca del núcleo y otros que están más alejados del núcleo del paradigma. Ahora, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, los estudiantes
o las personas que recién vienen llegando a este paradigma, los más jóvenes también, entonces están en el borde del paradigma, tienen menos vínculos con el núcleo, pero estos científicos que están acá han estudiado tanto respecto de estas creencias, de estas prácticas, de estos sentimientos incluso, que es difícil que puedan interpretar o abrirse a otro paradigma. Entonces, por lo general, mientras más estudio, como voy seleccionando lo que quiero estudiar, me voy volviendo cada vez más, en el fondo, comprometido con mi paradigma, me voy acercando más al núcleo y me voy poniendo más dogmático porque me voy convenciendo, voy estudiando y hago un magíster y hago un doctorado y como que naturalmente voy para allá y además, si me junto con una comunidad de científicos que piensa lo mismo, entonces me voy retroalimentando en el paradigma y entonces ahí veo las prácticas, cómo se hace, qué es lo que pienso, etc. Esa es la lógica de este paradigma, que no es una situación, dice Kuhn, necesariamente consciente, o sea, yo opero en el paradigma. Tercera característica entonces de operar en un paradigma es que si es que en un momento emergen dos o más paradigmas, estos paradigmas no son, o están sellados completamente sobre sí mismos. Es muy difícil que exista diálogo entre un paradigma. Oye, qué interesante tu perspectiva. Sí, mira, yo creo que el mercado de la educación es la mejor forma para obtener buenos resultados. Ah, no, yo creo que no sé qué. Ese acuerdo no existe. Lo que hay son disputas de hegemonía, tal cual como lo anticipaba desde la filosofía política Antonio Gramsci. Y entonces lo que se trata aquí es que hay, o como también lo decía, lo sostenía de otra forma Michel Foucault, este es un campo en disputa, un campo en disputa de lenguaje, de saberes, etc. Pero aquí lo que estamos haciendo es discutiendo y no llegando a acuerdos. No hay acuerdos posibles. A lo más pueden haber ciertos pactos. Entonces, ¿por qué estos paradigmas, dice, son inconmensurables? Ahora, cuando un paradigma de estos falla o muestra una pequeña falla, y entonces uno lo que hace a estas fallas que tiene es inmediatamente generar una explicación y generar una respuesta que modifica entonces esa falla. Entonces dice, ah, sí, efectivamente, en esta condición no. Y uno trata de buscar una respuesta a esa falla del paradigma. Si ese paradigma no logra explicar esto, oye, mira, ya hemos visto que los profesores, educamos a los profesores y la calidad de la educación sigue igual. Entonces, hipótesis A2, quienes tienen que, a quienes tenemos que mejorar, porque ahí está la clave, son los directivos de la escuela. Entonces, ya no son necesariamente los profesores, sino que son los directivos de la escuela. Y entonces ahí, para esta falla del paradigma, que es mejorar la calidad o la equidad de la educación, entonces el responsable es el equipo directivo. No, mira, no son los profesores ni los equipos directivos. Entonces, son las familias que no participan del hecho educativo, que no participan del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hagamos escuelas para padres. Y el paradigma se va de esa forma ante fallitas que uno detecta o que puede reconocer como falla, va agregándole hipótesis ad hoc, respuestas que ayudan a atender entonces esa anomalía, ¿no es cierto? No es el paradigma el que está equivocado, que los tiempos están cambiando, entonces uno tiene que seguir perfeccionando la explicación del paradigma, ¿sí? No son ni los profesores, sino que es la universidad la que no prepara buenos profesionales. Entonces ataquemos o atendamos la formación de los profesores. Y entonces ahí uno va buscando explicaciones. Esa es la forma entonces en que operaría esta lógica de los paradigmas. Ahora, lo otro curioso que dice, y con esto termino esta parte para que veamos ahora el paradigma chileno en la educación, es que
Este dogmatismo, dice Kuhn, es el que genera el progreso de la ciencia. Aquí tengo dos paradigmas distintos con miembros distintos. Estos puntitos negros que son los miembros del paradigma. Son dos paradigmas que están ahí en un mismo momento. Entonces, lo que genera, o sea, lo que genera el progreso es que estos caballeros que son tan arbitrarios, o sea, que están tan unidos con su paradigma, tratan de hacer lo mejor posible para explicar. Entonces, solo emerge un nuevo paradigma, y entonces aquí podemos decir que hay un cambio paradigmático cuando estas señoras y estos señores que están acá, que generalmente son los más jóvenes, son los que están menos educados en este paradigma, los recién llegados a este paradigma, generalmente los jóvenes. Por eso que uno habla hay algunos teóricos que analizan el tema de los hippies a fines de los 60, desde los 60, etcétera, como Marcuse, por ejemplo. Entonces, lo que se concentra aquí es ver cómo uno va cambiando el mundo, pero a partir de estos, no de los más ilustrados, sino que de los más jóvenes y los que tienen menos experiencia en este paradigma. Entonces, al ver la cantidad de fallas, lo que hacen es, después de tantas respuestas ad hoc que han dado este paradigma, que las fallas continúan, las anomalías continúan, y estos jóvenes de acá son los que construyen el nuevo paradigma, y entonces ahí uno puede decir que se pegó la ciencia un proceso de reforma, un salto, y entonces se crea este nuevo paradigma donde los jóvenes de acá serán los viejos del otro paradigma. Entonces podría uno trasladarlo a la política, como quienes emergieron de otro paradigma en términos de pensamiento político, etcétera, después se constituyen en los dogmáticos del nuevo paradigma y se llenan de jóvenes, que después estos son los jóvenes que van saliendo para otros paradigmas. Pero ese proceso, esta defensa que hacen los miembros de este paradigma, de su paradigma, es lo que hace que el paradigma llegue hasta su agotamiento final y se crea el nuevo paradigma, se crea el progreso. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar? Depende de la cantidad de anomalías, de la cantidad o de la capacidad que tenga el paradigma antiguo para resolver los problemas que van emergiendo. La ciencia entonces progresa a saltos o cambios paradigmáticos, y esta es la estructura entonces de las revoluciones científicas en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Eso es lo que nosotros entonces acá conocemos como el cambio, cambio de paradigma. Ahora, los paradigmas de la educación chilena, y entonces, ¿qué es lo que tenemos como, si es que conservamos la metodología anterior, uno podría decir cuáles son los paradigmas, pero ahora me voy a remitir solo los paradigmas del siglo pasado y estas 2 décadas del siglo XXI. Entonces, porque ya estamos medio desfasados diciendo una educación para el siglo XXI, ¿no es cierto? Porque ya llevamos 20 años de siglo XXI, y les propongo, por eso que me doy este salto, en 2 sentidos lo de paradigma. Porque paradigma nos ayuda a decir que estamos en un espacio que sigue siendo en disputa, pero que también pueden cambiar los paradigmas. Bueno, primer paradigma. Entonces vamos a decir que durante la parte más importante del siglo XX, entonces el paradigma dominante es el de, ahí está ejemplificado en la figura de Pedro Aguirre Cerda, de este Estado docente, ¿no es cierto? Y si ustedes van ahí cerca de la Universidad Central, van a encontrar el busto de Pedro Aguirre Cerda, y entonces gobernar era el lema, gobernar es educar. Y entonces ahí está este Estado docente, un Estado que se hace cargo de la docencia a partir de lo que el liberalismo del siglo XIX y de comienzo del siglo XX deja de manifiesto, que es lo que se conocía como la cuestión social. Entonces, estas demandas sociales del liberalismo, de fines o sea, que funcionó hasta, yo diría, o no lo digo yo, lo dicen los
los especialistas en este tipo de reflexión que tendríamos, o los historiadores, que el liberalismo propiamente tal, en el caso chileno, estaría llegando hasta entre el año, hasta la gran crisis, ¿no es cierto? Crisis del 29 en el caso de, de los países desarrollados y que golpea a Chile con hambruna, etcétera, a 1930. Y entonces ahí empieza, yo diría, a aparecer, ya estaba antes, pero ahí empieza con fuerza, se consolida lo que conocemos como el Estado docente, que llega hasta 1980, y la lógica ahí de este estado docente es que es el Ministerio de Educación el principal o quien se hace cargo, el proveedor de la educación de los ciudadanos. Entonces, independientemente que la Universidad de Chile se haya fundado en el año 1850 con un lema relativamente, o con una, por lo menos Andrés Bello lo pensaba así: primero hay que educar para que conozcan la ley o la gramática. Acá lo que se busca también es atender la cuestión social, y la solución entonces era un Estado que provee de educación y garantiza educación, al menos, por lo menos en estos años, para la educación primaria. Y la educación privada, bajo este paradigma, solo coopera con el Estado, pero está subordinada a las decisiones del Estado. Entonces, existe la educación privada, sí, está relacionada también con grupos religiosos, con congregaciones, etcétera, o con perspectivas religiosas, pero existe. Ese paradigma del Estado docente es profundizado también en los días o en los años del gobierno de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, y se mantiene, por lo menos formalmente, hasta desde el 74, 1974, hasta 1980, que es cuando se instaura otro tipo de paradigma. Se me pasó la hora, no sé si paramos 10 minutos o seguimos. Ustedes me indican. ¿Seguimos o paramos los 10 minutos? ¿Qué les parece? Bruno, ¿seguimos o paramos 10 minutos? Carolina. Sigo entonces. ¿Sí? No, profe, es que no me funcionaba el micrófono. Yo creo que podemos parar los 10 minutos y después Ya, seguimos. paremos 10 minutos entonces, ¿les parece? 10 minutos, volvemos a las 15, a las 3:05. Ya, profe. Gracias. Ya, Bruno.
Estamos de vuelta entonces y quedamos en este una forma, esto ustedes van a encontrar en la lectura que les seleccioné, van a encontrar distintas formas de organizar esta línea histórica. A mí me gusta organizarla a través de esta lógica de paradigmas, pero ustedes van a ver que se agrupan y eso depende también del, del- depende de las opciones que tomen los profesionales que están agrupando estos modelos o estos paradigmas educativos. Un segundo paradigma, entonces, decimos que llega este estado docente hasta el 1980, se empieza a desgranar antes, ¿no es cierto? Esto calza con todas las políticas que instauran los, los actores. Los actores recién llegados que se formaron, que se fueron a Estados Unidos, de Chicago, ¿no es cierto? Con los conocidos como los economistas Chicago Boys, que ingresan a la educación, y entonces uno puede decir que entre el año 1980 y con fuerte, o sea, y con toda la lógica de, este, de estas orientaciones neoliberales, entonces aparece este paradigma que uno le puede llamar este paradigma de más que de un sistema educativo, de un mercado educativo. Entonces vamos a hablar de mercado educacional más que de sistema educacional propiamente tal. Ahora, 1980, 1990. Recuerden que el muro de hierro, la caída de, de la Unión Soviética como gran polo alternativo al dominio occidental norteamericano y europeo, ocurre en el año 89. Entonces, ¿por qué Chile aparece como un paradigma también o como precursor y como el modelo de sistema educacional o de mercado educacional? Porque se anticipa al menos 9 años a lo que empieza a suceder en otros lugares. El 90, uno puede decir que el estado de bienestar, el estado de este estado docente, que cae también con el modelo fordiano de producción de la economía capitalista, empieza a caer el año 79 y ya el 90 lo que está emergiendo es con fuerza esta perspectiva global que también podríamos llamarle paradigma neoliberal, es decir, después del liberalismo que llega hasta el siglo, o sea, hasta 1920 uno podría decir, o 1900 con la Primera Guerra Mundial, termina en el año 89. Y entonces, al igual que lo dice un historiador que también les voy a dejar el libro, Eric Hobsbawm, lo que dice es que el siglo XX es un siglo XX corto, en el sentido que si uno lo ajusta a la gran tendencia ideológica, lo que sucede es que comienza con lo que se conoce como el Estado benefactor, las grandes empresas donde sus abuelas y abuelos trabajaban durante toda su vida y habían ciudades de cemento melón, donde estaban entonces las grandes empresas y sus trabajadores, eh, eh, Huachipato hacia el sur, etcétera. Eso cae entonces en el año, empieza con fuerza en el año 70, o se empieza los primeros síntomas en el año 74 con lo que se conoce como la crisis del petróleo, y luego entonces muere lo que sustituyó a este estado keynesiano, este estado de bienestar que se inicia en los años 20, muere entonces a finales de los 80, comienzos de los 90. Chile se anticipa a eso, entonces, y empieza con lo que se conoce como este mercado educacional a partir de las reformas de 1980, donde aparecen las primeras universidades privadas. Y entonces, lo que se hace a la luz de un proceso que se conocía como desconcentración, es que la educación pública, este Estado docente, se entrega a los gobiernos locales, a los municipios, y entonces
son las municipalidades desde ese momento en que empiezan a hacerse cargo, bueno, no solo de la educación, sino que también de una parte de la salud, y compiten con una oferta estimulada de educación privada. Aparece también lo que se conoce como el sistema de voucher, o la idea que cada estudiante tiene que tener su propia beca, o el Estado se hace cargo del financiamiento individual del estudiante y no de la institución educativa. Ese sistema de financiar a la persona y no a la escuela, entonces también emerge en esta época. Con fuerza también aparece la elección escolar, y entonces se amplía la oferta, y una transacción es un mercado educacional, y se estimula con fuerza, pero completamente con todo el poder financiero del Estado, la, la privatización de los centros escolares. ¿Cuál es la lógica de esta? Lo que aparece entonces es nuevamente este liberalismo de los años, de comienzo de los años, o sea, que termina en los años 20, que estuvo presente en la producción y en la estructura de la organización social en el siglo XIX, y empieza a aparecer, y ahora empieza con características nuevas, que es lo que hace que entonces lo conozcamos como neoliberalismo, y ahora lo que están apelando algunos es volver a un neo-keynesianismo, ¿no es cierto?, a un nuevo estado de bienestar, a un nuevo pacto social. Bueno, lo que esto está engarzado en 1990 también con la caída, digo, de la Unión Soviética, y genera entonces, en el caso chileno, lo más es un mercado que se conocía en esa época como el mercado salvaje, o el mercado sin medidas. Un nuevo paradigma que sigue compartiendo esta idea educacional, pero que trata de ponerle algunos reparos, producto más que de la experiencia nacional. Nosotros no habríamos hecho nada en Chile, habríamos seguido con una oferta de mercado educacional exclusivamente. No fue por las presiones, recuerden que estábamos en dictadura hasta el año 90, no fue por las presiones nacionales que se cambió esta perspectiva educacional. Lo que hubo a nivel mundial fueron compromisos, empiezan toda la lógica, por lo menos en América Latina, de la guerrilla empieza en un periodo de estancamiento, la promesa de la revolución nicaragüense, que si bien se da, pero también está, todo este sistema está en crisis. Entonces, lo que se usa al año 1990, entonces, es formar o crear un nuevo paradigma, y que, en mi opinión, yo lo diría como una educación despolitizada. Vamos a decir que hasta el año 90, al menos en el caso chileno, aquí me estoy jugando también bautizando algunos paradigmas para Chile, hasta el año 90, o hasta antes de iniciarse la transición política, hasta el año 90, la educación también estaba asociada, por lo menos en los sectores críticos o resistentes a la dictadura, con la promesa de la emancipación social. Entonces, cuando se pensaba en una nueva educación, lo que se esperaba, lo que aparecía también, era volver a este estado docente. Sin embargo, a nivel internacional viene una nueva ola. Hay un texto que se llama, o un análisis que hacen las Naciones Unidas, que es administrado por un francés, por Jacques Delors, que entrega un informe, y entonces en un texto que se llama La educación la educación encierra un tesoro, entonces se inaugura un proceso democrático en Chile y una reforma mundial. Y ahí aparece, cuando ustedes escuchan hablar de la primera reforma, se refiere a las reformas educacionales de los años 90, que son impulsadas no necesariamente ahora reducen el accionar salvaje de la educación de mercado de entre el 80 y el 90, le ponen ciertos límites, pero tienen otra característica, que
comienzan a despolitizar la educación. Es decir, el sistema escolar se empieza a volcar sobre sí mismo. Entonces, la noción de emancipación, de una educación para la liberación, pierde, o una educación para atender los problemas sociales pierde fuerza, y entonces la escuela, el discurso de la época era, mira, la escuela no puede solucionar todos los problemas de la sociedad, pero al menos la escuela puede hacerse cargo de los problemas de la propia escuela. Si bien es correcto ese análisis, es decir, la escuela se tiene que preocupar de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la escuela siempre ha estado vinculada con procesos, con procesos políticos, y entonces lo que no se, lo que deja de hacer este llamado, este nuevo paradigma, es que deja lo social fuera de la escuela, y entonces nos quedamos en una educación más bien tecnológica. El mercado sigue operando de manera autónoma, se consolidan las privatizaciones, se consolida una educación privada y se desarrolla con bastante fuerza. No obstante, existe una tensión en algunos sectores, entonces, de un discurso en este periodo, de un discurso de tratar de hacer reformas, o un discurso que apela también a la educación ciudadana, etcétera, pero tiene una práctica pragmática. Los primeros años de la concertación es lo que se conoce como este fenómeno de la ley de los acuerdos. Entonces el miedo, entre comillas, o la idea de un nuevo golpe de Estado, entonces hace que también se priorice por una política de los acuerdos que en general funciona a favor de la estrategia y las lógicas de mercado. Entonces, es una educación que sigue siendo mercantil y al mismo tiempo despolitizada. Hasta el año 2006, porque en el 2006, independientemente de todas las quejas de expertos que empezaron a mostrar su malestar, yo diría desde finales de los años 90, es decir, ya hablaban de hagamos una nueva reforma, no la reforma de los 90. Entonces, lo que emerge en esta educación pragmática, te fijas, en una práctica pragmática, tratar de ponerle algunos parches, el Estado empieza a entrar con algunos apoyos hasta el año 2006, pero aquí lo que aparece es las nociones de calidad, y el Estado agregando algunos parches como becas, como el mismo CAE en la educación superior. Aquí me equivoqué, perdón, me equivoqué en los años. Con la llegada yo diría, de la noción de equidad, 1990, ahí de decir 1992, o sea, 2000 o 1999, 1990, les voy a hacer las correcciones de los años. Lo que aparece después con el gobierno de Ricardo Lagos y hasta la Revolución Pingüina es lo que me atrevo a decir que es un mercado educacional regulado, y entonces lo que trata de promover, porque los primeros síntomas que manifiesta este mercado de la educación libre es que no es equitativo. Entonces el discurso de los años 2000 comienza como por calidad, es decir, nos seguimos haciendo cargo de, aun cuando viene del sector privado la noción de calidad, también de la equidad, porque al parecer no todos estamos recibiendo de manera igualitaria, entonces, los mismos servicios o los mismos atributos de la educación nacional. Entonces, aquí se promueven algunas políticas de mejoramiento que apuntan, como dice acá, a la calidad y la equidad. Pero lo que hace el Estado es que se pone en un lugar de parche, de compensar los defectos de un mercado desregulado. Entonces,
ahí tenemos un periodo, yo diría unos 5 o 6 años de este esfuerzo por regular el mercado salvaje, que llega hasta los años 99, de 1990 a 1999, aún con esta educación despolitizada también. Y entonces desde el 99 en adelante, el 2000 en adelante, se le pone algunos frenos. Ahora, esos frenos son bien modestos, con resultados bastante discutibles, y es lo que provoca entonces la emergencia o la revuelta estudiantil de los estudiantes de educación secundaria, y después se suma la primaria y a última hora la educación universitaria, lo que se conoce como la revolución de los pingüinos. Entre el 2007, dada entonces los acuerdos, se modifica la ley en esta fecha, y a partir de los pingüinos cambia recién la constitución del gobierno de dictadura, la constitución de la educación se cambia, la LOCE por la LEGE, y entonces eso es parte de este segundo o de este posterior paradigma, que es el paradigma de evaluar. Entonces las demandas del estudiantado, lo que da cuenta es, se cambia la constitución de la educación, esta ley general de la educación, se ajusta a los nuevos desafíos, y a partir del discurso se traduce el discurso o los malestares del estudiantado se traducen, y entonces a lo que apela entonces es que, bueno, dada todas estas fallas que son denunciadas por los estudiantes, vamos a cambiar entonces la Constitución, y se cambia la Constitución, al menos en la Constitución o el reglamento o la ley de educación, y al mismo tiempo, en paralelo, se pone otro parche, desde mi punto de vista, que tiene que ver con este paradigma de un Estado que evalúa. Y entonces aparece las nociones de aseguramiento de la equidad. Ahora, aseguramiento de la calidad, perdón, y otorgarle también equidad al mercado. Perdonen. Para satisfacer entonces empiezan a aparecer algunas, hasta el año, recuerden que hasta el año 2014 eh, estamos con gobierno, ahí hay entre medio el gobierno que congela un poco esta reforma, el primer gobierno de Piñera, y entonces ahí ciertos cambios que fueron acordados a partir de la revolución científica quedan pendientes. Es por eso que en el año 2010 tenemos una revuelta de los estudiantes de educación superior por lo mismo, pero sin embargo sigue operando esto, que yo lo ejemplifico con la emergencia del año 2011, me parece que empieza a pensarse en crear esta agencia de la calidad. El primer Piñera entre el 2010 y el 2014. La agencia se crea la Agencia de la Calidad de la Educación se crea el 2011, y con la idea de poder evaluar. Y aparecen también estas nociones de rendir cuentas, de hacer cuentas públicas. En un momento se hicieron en la escuela, pero se siguen institucionalizando incentivos y sanciones, y los resultados, bueno, igualmente siguen midiéndose estandarizadamente. Incentivos para cerrar escuelas, incentivos para abrir escuelas, lo que hace, o sea, en el fondo, este paradigma evaluador sigue conservando la estructura de mercado, pero lo que se busca con compensaciones del Estado es tener un Estado equitativo o distinto. Con la ley de inclusión que se promulga, o sea, que se discute el año 2014, que en los primeros 2 años de Bachelet se instaura, entonces yo diría que ese mercado y Estado conviviendo, esa mixtura, es lo que tenemos hasta la actualidad. Es un mercado educacional
que comparte entonces un paradigma que está constituido por entonces este mercado y un Estado que regula y que evalúa y entonces se pone en esas dos funciones. Sigue entonces estimulando la lógica o las ideas centrales de los mecanismos del mercado. Pero compensando con más esfuerzo, esto es lo que se ha hecho, poner otro esfuerzo o otros esfuerzos con recursos para tapar o atender estos efectos que sigue entregando o estos defectos que sigue entregando la estructura del mercado de la educación. La educación privada, entonces, con la ley de inclusión, recuerden, empieza a regularse. Las escuelas, a diferencia de las universidades desde el origen indicaban que no tenían fines de lucro, pero en cambio el sistema escolar, la educación básica y media, sí uno podía como sostenedor privado lucrar, es decir, tener a fin de año, después de la operación anual de impuestos, etcétera, de la operación renta, declarar ganancias y entonces esas ganancias se reparten o se repartían hasta esa fecha o hasta antes de la ley de inclusión, se repartían entre los sostenedores. Ahora, hay mecanismos que siguen actuando todavía. Las universidades lo que hicieron, que eran instituciones sin fines de lucro desde un origen, es que creaban empresas asociadas y entonces ustedes saben que muchas universidades privadas crearon este sistema de empresas que eran dueñas de la infraestructura. Entonces la universidad propiamente tal o la institución de educación superior le arrendaba a esta otra institución o le pagaba un arriendo por los locales. Entonces, las universidades estaban compuestas de una empresa inmobiliaria que era dueña del patrimonio de la infraestructura y otra empresa que era la empresa educacional. Y entonces la universidad lo que hacía era arrendarle a estos mismos propietarios con otro nombre, con otra RUT, le arrendaban la infraestructura y esa era una forma indirecta también de lucrar. Hasta hace poco, consorcios internacionales, dueños de universidades chilenas, no declaraban lucro en Chile, pero sí lo hacían por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, donde tenían sede y ahí los sistemas de control fiscal son más robustos que los chilenos, entonces no declarar lucro cuando efectivamente habían ganancias es un delito grave en Norteamérica, entonces la misma institución no declaraba lucro acá, pero sí lo hacía en la legislación o cuando se trasladaban las divisas a los controladores norteamericanos en sus países. Bueno, junto con estos efectos no deseados, o sea, para contener estos efectos no deseados del mercado, este nuevo paradigma impulsado por los estudiantes o que nace desde los estudiantes del 2010 y que después con el primer gobierno de Bachelet son asumidos, entonces tiene que ver con este tipo de regulaciones y la idea de fortalecer la educación pública y atender el mensaje del estudiantado de desmunicipalizar las escuelas, volverlas a una institución, al Ministerio de Educación. No obstante, lo que se crean son unas orgánicas intermedias, que son estos servicios locales que actúan en principio de manera descentralizada, no pertenecen, no es volver al Estado docente, sino que es una solución intermedia, servicios locales. Aparece entonces promulgada en el año 2015, después en esta primera época, y uno de los primeros gestos que fue los compromisos de campaña del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces lo que hace es llevar promulgar esta ley de exclusión escolar. Y en ese paradigma en el que estamos ahora, en un paradigma que sigue compartiendo los siguientes elementos de este paradigma de mercado que sigue estando dominante.
puede ser, algunos autores dicen que es el mismo paradigma que cambia de expresión, que le pone parches. ¿Se acuerdan cuando vimos hace un rato atrás que los paradigmas cuando se encuentran que están con problemas, van agregando parches, le agregan otra solución, que modificamos la Ley General de Educación, la modificamos, pero se sigue manteniendo el mismo núcleo duro. Entonces, en principio, lo que tenemos desde el año 80 a la fecha son distintas expresiones, no sé si de paradigma, algunos lo llamamos paradigma, pero podría ser de una misma estructura paradigmática que tiene respuestas ad hoc a las fallas que recurrentemente aparecen. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves de este paradigma que yo creo que están presentes en las 6 láminas o sea, en las 6 expresiones anteriores? Lo primero es que está consolidado dentro de este paradigma que uno es libre de elegir el establecimiento educativo donde quiere adquirir o desarrollar su educación. Somos libres entonces de elegir las escuelas y son las familias libremente las que tienen que elegir la escuela. Se fijan que hace un tiempo atrás cuando aparecieron los primeros, la ley o cuando aparece este sistema de no selección o este sistema de, de inscripción o de matrícula que está vinculada al azar, con estos criterios azarosos, o sea, con la elección por tómbola de la postulación a la escuela. Entonces hay familias que dicen lo que hace, muchas familias, independientemente de el sector al que adscriben, al sector político al que adscriben, es que lo que se atenta es con la libertad de elección. Pero ¿por qué yo tengo que irme a esta escuela si es que no quedé en esta otra? Entonces, lo que está muy instalado dentro de este paradigma es la libertad de elección de las escuelas. La segunda característica o el segundo elemento que es clave para poder analizar esto tiene que ver con la necesidad a la que enfrentan los establecimientos educacionales, también las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, por competir por la matrícula, competir por las preferencias del estudiantado y la familia. Es decir, sigue estando presente dentro de nuestra universidad, la Universidad de Santiago, como en todas las universidades públicas y también privadas, esta necesidad obligatoria de poder competir por la matrícula. Y entonces lo que uno hace cada vez que se aproxima fin de año es construir estas ferias donde se ponen los productos, como en un mercado, los productos universitarios, y entonces van las familias y los estudiantes a ver quién me entrega un servicio más acorde con lo que yo estoy buscando. Y entonces, un siguiente criterio que aparece también dentro de los elementos claves de este paradigma, que sigue vigente con el último nombre que les acabo de proponer, es que los establecimientos educacionales de cualquier tipo, las escuelas, pueden hacer todos los cambios que les sean pertinentes y competir por la matrícula, para competir por la matrícula de los estudiantes. Ahí hay un error también de digitación que lo voy a corregir. Entonces aparece también la libertad de poder proponer estos cambios. La gestión sigue estando o adscribiendo a modelos privados, y la propiedad de los centros educacionales todavía mayoritariamente son privados, ¿no es cierto? Eso es lo que aparece dentro de este paradigma. Y lo otro que habíamos visto anteriormente como atributo de este modelo de educación de mercado es el financiamiento por estudiante, el financiamiento por voucher. Es decir, dependiendo de la cantidad de estudiantes, y en el caso de la educación básica y media, dependiendo de la asistencia de los estudiantes a las salas de clase, es el financiamiento que se le entrega asociado a ese RUT. Entonces, todos los meses, los establecimientos escolares del país lo que tienen que hacer es entregar la nómina de los estudiantes que están
vigentes que no se han retirado, pero también al mismo tiempo entregar el porcentaje de asistencia. Y entonces, porque eso está asociado a el ingreso que va a recibir ese RUT de estudiante. Si el estudiante cambia entonces con este sistema de vouchers de institución educativa, lo que hace es que se va a otro establecimiento. Ahora, ¿qué ocurrió en la práctica, por ejemplo? Con la ley de subvención escolar preferencial, que fue esta ley que lo que trató de privilegiar aquellos establecimientos que quedaban con menos plata. Porque ¿qué ocurría dentro de este paradigma de mercado como efecto no deseado, como esta anomalía? Lo que ocurría es que los establecimientos educacionales se fueron también especializando y entonces lo que hizo en algún momento como compensación el Estado fue entregar una subvención especial para aquellos establecimientos que tenían población que pertenece a los quintiles más pobres de la población. Entonces, si uno pertenece a ese quintil más pobre a partir de una encuesta que se hace, que mide las condiciones económicas, entonces se le entrega una subvención por sobre la subvención que ya tiene de este voucher que tienen todos los estudiantes del país. Entonces el establecimiento recibía un porcentaje mayor por adscribir a esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron algunos establecimientos educacionales? Es que abrieron cupos para estos estudiantes que, dada su condición socioeconómica, entonces tenían más recursos disponibles del Estado. Entonces hicieron campaña y en algún momento, por ejemplo, instituciones escolares privadas lo que hacían era poner un bus fuera en la calle del establecimiento público para asegurar la matrícula de esos estudiantes. Entonces hacían el traslado ellos mismos al otro establecimiento y se llevaban a los alumnos prioritarios o a estos alumnos que necesitaban esta subvención escolar preferencial y lo adscribían a sus instituciones, aumentando el ingreso económico a esas instituciones, desfavoreciendo entonces la cantidad de recursos que iban a los establecimientos públicos. Eso es lo que ha pasado hasta el momento. En Santiago o en la región metropolitana, la proporción de establecimientos públicos y privados, la matrícula debe ser 30-70, 70 para la educación particular subvencionada o privada y el restante para la educación de establecimientos públicos, ¿sí? Ahora, lo que se hacía también es una selección. Eran estudiantes, entre comillas, pobres, pero eran como este libro de Martín Rivas del siglo XIX, se llevaban aquellos estudiantes que tenían buenas notas, que tenían un pronóstico académico favorable. Entonces, lo que hacía, que también se denunció en los años desde el 2008 para adelante, y que fue parte también de la denuncia del estudiantado de educación básica y primaria de la Revolución Pingüina, es que las escuelas públicas se fueron desnatando, es decir, las escuelas particulares subvencionadas, con esta subvención extra que les pasaba el Estado, se llevaban a los mejores estudiantes y entonces los establecimientos escolares quedaban con menos matrícula, pero con un mismo tipo de estudiantado. Y ustedes saben que en la diversidad del estudiantado en una sala de clase o en una escuela es donde al parecer hay aprendizaje significativo más virtuoso. ¿Cuáles son las formas de operar entonces de este paradigma? Es relativamente simple entonces, es decir, lo anterior pero con otras palabras, las familias y no el Ministerio de Educación, no los profesores y no los expertos, los intelectuales, son los que dan estas señales a los centros educativos sobre lo que debería ser una buena educación para sus estudiantes o para sus hijos. Y entonces las escuelas, si yo como familia soy la que puedo elegir castigando o no castigando, si es que el CIMSS es más bajo o más alto, si es que yo decido y yo entonces soy el que entrega estas señales a los establecimientos escolares de lo que es una buena o una mala educación, como cuando voy a comprarme un par de zapatos, uno decide si va a comprar un zapato de mejor o peor calidad, entonces aquí ocurre lo mismo. Y
Por lo tanto, los establecimientos educacionales no les queda otra que responder a esta demanda del estudiantado y los apoderados, ajustando la oferta educacional. Entonces, los establecimientos educacionales, los docentes y todos estos equipos directivos, incluyendo los asistentes de la educación o los profesionales asistentes de la educación, tienen que sentir esta presión competitiva. Ahora, si les va mal, es decir, si no son capaces de anualmente seducir estudiantes, y es por eso que en las ferias de educación universitaria también ustedes van a encontrar que los docentes universitarios son invitados, porque de lo que se trata es de seducir con una oferta a estos estudiantes para financiar sus operaciones. Si no logran financiar sus operaciones, obviamente el establecimiento educacional va a quebrar, como están quebrando universidades, como quebran anualmente establecimientos educacionales, y el equipo profesional queda sin trabajo. Esa es la lógica que está dentro de esta forma que todavía sigue operando. Hay una lógica, por lo tanto, de la competencia más que de la colaboración. Ahora, como no todas las familias tienen los mismos gustos educacionales, no a todos nos gustan también los mismos restaurantes, entonces los centros educativos van especializándose en nichos de mercado. Entonces tenemos algunas universidades que se especializan en un tipo de público, y entonces vamos a decir que la UNIAC no solo se especializa por trabajar temas de comunicación, porque también hay psicología en la UNIAC, sino que tiene que ver con un análisis de mercado hecho por la institución educativa, por la gerencia, y entonces ese análisis de ese mercado que se hace a empresas privadas generalmente, entonces dice, mira, este es el tipo de familia y el tipo de apoderado al que debemos postular, y entonces las campañas comunicacionales y de captación de estudiantes se van hacia esos nichos de mercado. En otras palabras, como les pongo aquí en el PPT, tenemos establecimientos educacionales de todos los niveles y para todos los gustos, y obviamente en la medida que gusta más algo, se va volviendo más caro, y entonces tenemos universidades que también, junto con esta diversidad de ofertas, también tienen costos que son distintos por una misma oferta o por un mismo tipo de disciplina. Entonces, por lo mismo, no es, ustedes van a encontrar que para carreras similares los aranceles son completamente distintos. El Estado trató de fijar o trata anualmente de fijar un arancel básico, pero independientemente de eso, uno podría, como institución educativa, si le da bien, no adscribir a este sistema, no adscribir a la ley de gratuidad, como por ejemplo varias universidades no están en el sistema de gratuidad, porque su nicho de mercado no apunta a al estudiantado que tiene dificultades para pagar el arancel mensual o anual. Entonces, hay universidades que se especializan en un tipo de familia y en un tipo de estudiantes que no están, que no necesitan entonces esta, esta, esta compensación del Estado. Porque ¿qué es la ley de gratuidad? La ley de gratuidad en la educación superior es el Estado, el Estado compensando los dilemas del mercado, entregándole un bono a las familias para poder acceder a la educación tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Siguen habiendo entonces efectos que nosotros vamos a considerar como efectos no deseados. El lucro sigue siendo un tema que está presente en estos sistemas, en este paradigma. El cobro de las familias también está instaurado y sigue vigente por el derecho a la educación, es decir, más que por el derecho, uno diría que el derecho se llena por el servicio educativo. Entonces ahí, más que derecho, lo que se usa en esto es el servicio educativo. Sigue habiendo un proceso de discriminación y excluyente familia, no pueden estudiar si es que no tienen los recursos en algunas instituciones,
o si no piensan igual dependiendo del credo confesional de algunos establecimientos educacionales. Recuerden el dilema que hubo por la ley de aborto en cualquiera de su forma con la Universidad Católica, que entonces sostenía que en las clínicas que estaban asociadas a su recinto universitario no iba a ser, no era posible eso. Entonces, ahí hay un dilema también que se cruza con la noción de Estado. El Estado para algunos entonces es una camisa de fuerza que aprieta o que constriñe la libertad de creación, es decir, el Estado no es más que, igual que la película de Chaplin, de los tiempos modernos, el Estado es una gran máquina que lo que hace es presionar y constreñir mi libertad. Y para algunos, entonces, para quienes piensan que el Estado es eso, entonces ese paradigma indica que la mejor solución es la libre competencia y dejar que el mercado funcione autónomamente. Todos los problemas que tenemos en la educación ahora, desde cierta perspectiva, es porque el mercado no opera libremente y no lo estamos dejando operar naturalmente. Si lo dejáramos operar naturalmente, las escuelas malas entonces cerrarían, las universidades malas cerrarían y solo nos quedaríamos con los buenos establecimientos educacionales. Por ahí va la lógica de este paradigma. Ahora, lo que vamos a mirar para adelante y lo que voy a tratar de ver también a partir de la bibliografía es cómo hacemos para pensar en un nuevo paradigma que debiéramos construir, no sé si para la educación del siglo XXI, pero al menos para la educación del futuro, de los próximos años, es que reconozca epistemologías diversas, que reconozca la sabiduría o los saberes sureños o los saberes que no son parte de las lógicas más legitimadas, complementar los saberes de los expertos con el saber empírico, cómo hacemos para que en nuestras aulas universitarias también estén los profesores que cotidianamente están laborando en el sistema escolar. Ahí hay algunos desafíos, o cómo trabajar una educación para la diversidad de identidades, nuevamente para cargarla, para politizar la educación en el sentido de comprometerla también con la emancipación de los actores y la justicia social, una educación para la sustentabilidad y el cambio climático. Por ahí vamos a ver algunos temas. Les voy a enviar, con esto voy a terminar, les voy a hacer una síntesis de este video para que no quede tan pesado, y les voy a enviar a Fernanda y a María Ignacia el trabajo que se me quedó en la otra carpeta. Entonces, nos quedamos hasta acá. Les voy a enviar con fechas también, les voy a enviar las lecturas que me gustaría que iniciaran. Y nos vemos el día martes con Mario. Consultas, si no tienen consultas, dejémoslo hasta acá. Estamos un poquito pasados con las 2 horas, pero logramos hacer lo que teníamos que hacer. Si tienen dudas sobre la nota o los criterios de evaluación de los textos que también les va a hacer llegar Mario, nos escriben nomás, o lo vemos el martes o lo vemos el viernes. Entonces, llegamos hasta acá. ¿Les parece? Vayan a terminar el trabajo que tienen pendiente ahora, que tienen que entregarlo esta tarde. Nos vemos, Alejandra. Chao, profe, gracias. Chao, Ya, Carolina. profe, muchas gracias. Que esté bien. Buenas tardes, que estén bien.